En las ciencias sociales hay tres paradigmas clásicos, ¿sí? Los tres paradigmas en los que se ha movido desde que se constituyeron las disciplinas de las ciencias sociales a finales del siglo XIX hasta la actualidad. ¿Sí? En la actualidad, estas tres matrices de pensamiento perviven. Algunas se han modificado en algunos aspectos, otras se han fusionado con otras. Digamos, actualmente o en el panorama de las ciencias sociales posmodernas hablamos de la existencia de una pluriepistemología, ¿sí? Sin embargo, debemos, digamos, por lo menos conocer las tres matrices de pensamiento básicos que han cimentado las ciencias sociales desde su creación como disciplina. Son tres, ¿sí? La primera es el positivismo, la segunda son los paradigmas interpretativos, ahí están la hermenéutica, está la fenomenología, ¿sí? Y la tercera es la postura crítico-social. ¿Sí? El pensamiento crítico, digamos, tanto la postura interpretativa como la postura crítico-social eh, tienen una raíz común, ¿sí? Y es la concepción de las ciencias sociales como disciplinas encaminadas a comprender los fenómenos, ¿sí? Los fenómenos en diferentes sociedades bueno, en diferentes épocas, etcétera. ¿Sí? Ambos podrían decirse que son pensamientos críticos, sin embargo, tienen algunas diferenciaciones que ahorita vamos a ver, ¿sí? Y también es importante que sepan que el pensamiento crítico no se ha quedado en las propuestas de la postura dialéctica o crítico-social, sino que después de la década del 70 hasta la actualidad ha habido mucho más desarrollo del pensamiento crítico. Están las posturas postcoloniales, las posturas decoloniales, ¿sí? Todas las epistemologías del sur salen del pensamiento crítico, se desmarcan en algunos aspectos, le cuestionan algunas cosas al pensamiento crítico, pero son hijas de esa tradición de pensamiento. Bueno, cuando se crearon las disciplinas sociales, las ciencias sociales, ¿sí? Digamos allá a finales del siglo XIX, ustedes recuerdan cuando vieron sociología, las primeras propuestas se hicieron desde el marco de pensamiento positivista, ¿sí? ¿Quiénes fueron los representantes de esas tendencias o de ese paradigma a inicios de las ciencias sociales? Pues los sociólogos clásicos que son Comte, Durkheim, ¿sí? Pero también más adelante esas propuestas van a ser desarrolladas para las ciencias sociales por el Círculo de Viena, Karl Popper, Parsons, ¿sí? Y se van a desarrollar otras escuelas de pensamiento sociológico, de teoría social, que fueron el funcionalismo y el estructuralismo, ¿sí? Y la teoría de sistemas, también la podemos incluir ahí dentro de esa matriz positivista, ¿sí? ¿Cuál es el origen de este paradigma? ¿O qué plantean ellos como la tarea de cientificidad? ¿Sí? Sí, yo les decía ahorita que las posturas interpretativas y el paradigma crítico buscan o plantean que las ciencias sociales deben comprender, ¿sí?, los fenómenos sociales. La postura positivista busca o plantea, acoge la tradición galileana que plantea que la ciencia debe explicar, ¿sí? Explicar en este caso, para las ciencias sociales, los hechos sociales o cómo funciona una sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes ya lo saben, bueno, recordemos que la sociología, cuando surge como disciplina científica, apenas estaba, ¿cuáles eran las ciencias reconocidas como tal en esa época, a finales del siglo XIX? Pues todas las ciencias físico-matemáticas, ¿sí? La física, la química, las ciencias naturales, etcétera, tenían ya un método desarrollado que lo habían hecho desde el Renacimiento. Ahí está la Revolución Copernicana, bueno, todas las escuelas bueno, los aportes de los físicos, los matemáticos, etcétera, que hicieron posible más adelante la revolución industrial y las ideas de dominio de la naturaleza y bueno, todo lo que llevó al desarrollo de la técnica, ¿sí? Entonces, las ciencias físico-matemáticas, como les decían, planteaban la existencia de un método que se basaba en qué,
en la observación, ¿sí? Y en la experiencia. Entonces, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX se consideraba que hacer ciencia era eso, ¿sí? Dedicarse a observar y registrar de manera sistemática algunos datos, eventos, etcétera, para poder después generar explicaciones sobre el funcionamiento de algo. ¿Sí? En el caso de las ciencias físico-matemáticas, pues del funcionamiento de diferentes fenómenos físicos, matemáticos, etcétera, bueno, lo que estuvieran esos campos de estudio, pero aplicado a las ciencias sociales empezaron a adaptarse estos marcos para plantearse una posible explicación del funcionamiento social. Sí, digamos, esa fue la primera preocupación de la sociología cuando surgió, cuando se quiso constituir como disciplina científica. No era que en esa época o antes de esa época los intelectuales de la ilustración, etcétera, no pensaran sobre la sociedad de su época o la política o la economía. Lo hacían, pero desde la filosofía, ¿sí? Solamente a finales del siglo XIX se plantea, ¿sí?, la existencia de las ciencias sociales como disciplinas científicas. Entonces empiezan a emerger disciplinas como la sociología, la antropología, con saberes especializados, además, la ciencia política, la economía, ¿sí? Con unos campos de conocimiento y con unos campos de acción específicos, y eso hace parte también de la episteme moderna, ¿sí? Bueno, aquí, bueno, los dos textos que yo me planteé aquí para hacer este material, se sugiere que el interés del positivismo en cuanto sustento o paradigma científico busca explicar la explicación formal y legal de los fenómenos desde modelos analíticos externos, ¿sí? Ahí está, el interés por la predicción y el control, ¿sí? Entonces son esos temas que van a preocupar inicialmente al positivismo y que van a ser también sus aportes dentro de las primeras formas de hacer intervención social en trabajo social, ¿sí? Ah, bueno, a mí se me olvidaba mencionarles, aunque ahí está en la presentación, aunque el pensamiento positivista también, bueno, se cimentó inicialmente con las propuestas de los primeros sociólogos, estos retoman también el pensamiento liberal, ¿no? La ideología liberal de John Stuart Mill, etcétera, que también va a tener muchísima incidencia después en el desarrollo de los métodos de intervención, o de los, bueno, de los que, como se llaman, métodos de intervención a inicios del trabajo social, ¿sí? Eh, bueno, ¿cómo concibe el conocimiento del positivismo? Para el marco del pensamiento positivista, el mundo es una realidad dada, externa, tiene realidad propia, funciona de acuerdo a unas leyes generales, ¿sí? Que el investigador debe desentrañar, debe conocer mediante la observación y el registro riguroso de sus observaciones. Esta es una percepción mecanicista de la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ahí el investigador? Observarla para convertirla en hecho, explicar cómo funciona, ¿sí? Y es en una lógica de causa-efecto, es una lógica lineal, ¿sí? Igualmente se concibe la realidad de los seres humanos desde una perspectiva lineal. Hay una visión lineal de la historia en la que se plantea que todos los hombres y las sociedades humanas se encaminan hacia la libertad, la igualdad y la justicia, ¿sí? Hacia el progreso. Ese término progreso fue muy desarrollado por el pensamiento positivista y tuvo efectos políticos a mediados del siglo XX con los programas de desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí esa visión lineal de la historia como algo que siempre va evolucionando y va mejorando, bueno, hizo mella en las primeras elaboraciones de los sociólogos para comprender cómo los seres humanos o cómo se crearon las sociedades industrializadas. Entonces, por ejemplo, ellos hablaban de la existencia de sociedades premodernas o primitivas y consideraban que las sociedades capitalistas o industrializadas eran muchísimo mejores o más avanzadas en muchos sentidos que sus antecesores, ¿sí? Bueno, aparte de esa visión que ellos plantean del mundo y de la realidad como algo externo, dado, que funciona de acuerdo a leyes, que se mueve de manera ascendente hacia mejor, ¿sí? Hay un planteamiento sobre la forma de hacer ciencia, ¿sí?
de acuerdo al método científico, al método científico único que existía en esa época, que se basaba en la observación sistemática de las cosas, en la medición, ¿sí? O en el examen de las características de los fenómenos, ¿sí? De hecho, se plantea que solo es objeto de la ciencia aquello que puede ser medido y verificado. Sí, y ello aplica o aplicó para las ciencias sociales desde esa perspectiva. Por eso se desarrollaron los métodos cuantitativos en la investigación social y por ello nosotros vemos que en los procesos de intervención social desde la perspectiva positivista se privilegian ese tipo de metodologías también, ¿sí? Cuantitativas, es decir, se conoce una realidad mediante la observación, la cuantificación, la clasificación de las realidades humanas. No se va más allá. Hay un rol que asume quien conoce, el investigador o en nuestro caso el interviniente social, como un agente externo, ¿sí? A las realidades a las que se acerca, externo a los sujetos con los que trabaja, ¿sí? Siempre conservando su calidad de experto, una pretendida neutralidad. De hecho, el positivismo planteaba que la ciencia es apolítica, las ciencias sociales, sí, que bueno, todo el tema de la asepsia y de y creo que Oscar Jara lo mencionaba en alguna parte, de la ciencia pasteurizada, sí, entonces nos formamos científicos sociales en los inicios de nuestras disciplinas a la imagen y semejanza de los científicos de las ciencias naturales, sí, nos faltaba ir con bata a trabajar con las poblaciones. Bueno, los los métodos cuantitativos o las metodologías basadas en la observación y la medición que se privilegian el paradigma positivista, se plantea que deben permitir la predicción, ¿sí? Del desarrollo y resultado futuro de algún evento. Entonces, se debe conocer una realidad social, en el caso aplicado a las ciencias sociales, para poder predecir qué puede pasar más adelante y poder prevenir la aparición de algunos problemas sociales, que era lo que preocupaba a los sociólogos de la época, ¿sí? También para generar modelos de intervención o modelos de investigación que puedan ser replicados de manera acrítica a otras realidades sociales, ¿sí? Entonces, el pensamiento positivista parece homogeniza las realidades sociales, no tiene tan en cuenta las realidades particulares, ¿sí? Y trata de generar conocimientos o teorías generales también de acuerdo a las observaciones, las mediciones, al tipo de acercamiento que va teniendo con lo investigado, con las realidades y los sujetos que aborda. Y pensé que alguien estaba tratando de entrar. Bueno. ¿Cuál es el rol? Bueno, si se plantea el método, ¿cuál es el rol que deben cumplir las ciencias sociales bajo la perspectiva positivista? Primero, generar conocimiento, ¿no? Pero un conocimiento que me explique de manera causal los diferentes hechos sociales, ¿sí? Aparte de ello, también se abrogan, bueno, como propósito, la contribución al progreso de la humanidad. Y ese progreso está medido en adaptación a las condiciones que van generando la sociedad misma capitalista, ¿sí? Porque el paradigma en sí es bastante legitimador bueno, todo el desarrollo tecnológico, etcétera. Y ese discurso ha pervivido hasta nuestra época. Entonces, todo ello que dice que todo el progreso tecnológico y técnico va a redundar en el mejoramiento de la sociedad, eh, bueno, ese tipo de análisis vienen de este paradigma, ¿sí? En un tiempo también, y bueno, ahora en el neopositivismo también creo que se plantea que el conocimiento debe contribuir, o las ciencias sociales, a la adaptación de los seres humanos, de los individuos a la sociedad, ¿sí? Debe contribuir también a integrar las sociedades, los colectivos a una sociedad mayor, ¿sí? Debe contribuir al orden, a la adaptación, al perfeccionamiento de la sociedad y de los individuos, ¿sí? Entonces, todas estas ideas de progreso, de adaptación, de orden, de perfeccionamiento, han tenido sus matices, ¿no? A lo largo del desarrollo del paradigma positivista, ¿sí? Todavía hoy se habla un poco de ello, y sobre todo desde el discurso tecnocrático, porque
bueno, la visión positivista ha sustentado el trabajo que se hace desde las agencias del gobierno, desde las entidades del gobierno con las poblaciones, ¿sí? Es una visión tecnocrática, ¿sí? Algunos principios y propuestas de este paradigma son que el conocimiento de lo social demanda aplicar el método científico, o sea, la observación, la medición, etc.